Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te contamos un tema de la política de este país. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando el café que tiene la marca Filo Bonito, que la mayoría de la gente no sabe que en el oriente antioqueño y en municipios que aparentemente son solo de tierras frías, hay todos los climas, todos los pisos térmicos y produce café como el municipio de La Ceja. Este café es de una vereda del municipio de La Ceja que se llama La Miel, cultivado a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Café Filo Bonito se consigue en La Ceja con una gente muy amable que lo vende ahí en el parque, en los toldos que ponen en el parque los fines de semana, y que es de la variedad Castilla y de la variedad Colombia. Les recomiendo este café, Filo Bonito, de la vereda de La Miel de La Ceja, Antioquia, el oriente antioqueño. Jorge, ya del oriente hemos tomado cafés de Granada, del Carmen, de Granada. Ah, del Carmen, sí señor. El Retiro creo que El Retiro sí tomamos una vez. Sí, y salió muy bueno. Muy rico. Y no lo hemos vuelto a conseguir, hombre, no se ha vuelto a ver. Pero entonces, esto es una cosa que nos hemos ido dando cuenta en este podcast, y es prácticamente en todos los pueblos de Antioquia y café. Donde no vaya, se encuentra café. O sea, excepto Urabá y Bajo Cauca, el resto del departamento tiene café. Porque hasta en el Magdalena Medio, en Maceo, hay café. Bueno, en Puerto Triunfo y en Puerto del Río y en Yondó no. Pero el resto del departamento, todo el resto del departamento tiene café. Y café muy bueno en casi todas las ocasiones. Bueno, Alejo, hoy vamos a hacer como dicen, un cambio de tercio. Porque mucha gente me ha reclamado, Alejandro, que aquí hemos hablado de todo. Incluso trajimos a Robledo, que es candidato al Senado, a un podcast muy interesante que hicimos sobre su vida, sobre sus actividades, pero que a estas alturas de la vida no hemos dicho que usted es candidato a la Cámara de Representantes. ¿Y cómo así que tienen un podcast tan bueno y el candidato no han dicho que es candidato? Es un señor que habla muy bueno. Ahí me dijeron en su pueblo, este muchacho habla muy bueno en ese podcast, ese muchacho es muy inteligente. ¿Por qué no han dicho que es candidato? Contemos hoy cómo es el cuento de su candidatura a la Cámara, Alejandro. Bueno, Jorge, sí, nosotros hemos venido haciendo este podcast en buena medida para opinar sobre muchos temas de la vida nacional, inclusive de la política internacional y de otros asuntos, pues, propios de la política. Pero pues eso también cuando empezamos y cuando hablamos con Robledo, pues también nosotros nunca hemos ocultado que nos dedicamos a la política. Usted fue representante de la Cámara, yo fui concejal y hemos estado dedicados a hacer política, también política electoral, es decir, presentarnos a las elecciones, competir por cargos de elección popular y en los mejores casos haber ganado y haber representado de la forma que consideramos más decente, más honesta a la gente que ha votado por nosotros. Y bueno, hay una historia que usted la sabe, pero muchos de quienes nos ven no, que hace que yo sea ahora candidato a la Cámara de Representantes. Eso pues no salió de la nada, no es como que haya resultado porque sí, sino que es el resultado de mucho trabajo. Pero vea, yo quiero que porque es una cosa que vale la pena que la gente sepa. Alejandro no es la primera vez que es candidato. Es más, usted nos va a contar. Alejandro ha sido candidato ya 4 veces a distintos cargos y todas las elecciones las ha ganado. Cuéntenos un poquito esa historia de que usted no ha perdido ninguna elección. Sí. Yo pues solo perdí una, la de la personería del colegio. Esa fue la única de la que me la... Ahora 5. Son 5 y he ganado 4. ¿Sabes? Las otras 4 me fue muy bien. Y no son elecciones menores para mí, aunque unas son pues más chiquitas que otras. Yo me lancé en el año 2006, o sea, hace 20 años, en octubre de 2006, me lancé al Consejo Municipal de Juventud en el Carmen de Iboral y gané. Fui candidato en esa época del Polo Democrático Alternativo, muy sin saber mucho de política. Pues me puse a mirar el panorama, vi que ese era el partido donde había gente que me parecía decente, Robledo, Carlos Gaviria, y dije, voy a estar allá. Y me lancé por el Polo Democrático y fui CMJ en el Carmen, en la primera vez que me lanzaba alguna cosa, porque antes de los 14 años uno no se puede lanzar a nada. Bueno, ahorita hay unos consejos infantiles en algunos municipios. Después de eso, inclusive creo que concomitante, porque un pedazo del periodo del CMJ final coincidió con este periodo como representante estudiantil, fui candidato a la representación estudiantil de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica Oriente, y posteriormente fui elegido como representante ante el Consejo Superior
de la universidad. Dios, usted fue dos representaciones distintas. Lo que pasa es que era una sola elección. Ya. Y de hecho me fue muy bien en esa elección, en esa quedamos prácticamente solos cuando nos lanzamos, no porque no hubiera otros candidatos, sino porque fuimos los que hicimos la campaña, sí, pues sí, eso es medio fastidioso, pero en esa nos fue muy bien, en esa barrimos un poco y nos fue muy bien. Y después de eso, pues yo ya me dediqué a hacer política en otros escenarios, a estar mucho más en las luchas gremiales de los estudiantes. Estuve en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, de ahí salí, me puse a trabajar, trabajé en la Asamblea Departamental con usted, en la oficina suya. De manera muy eficiente, debo decirlo, que Alejandro era el abogado de mi oficina en la asamblea. Fue Luis Peláez primero y después usted. Dos excelentes abogados y excelentes asesores tuve. Y que además Luis pues también salió a la política y ahora es diputado. Y entré a la oficina de Jorge en el año 2014. Ya, o sea, estamos hablando 2006, CMJ, más o menos en el 2010, quizá, es que no recuerdo bien las fechas. Fui representante estudiantil en la universidad, fui hasta que me gradué, o sea, no hubo otro representante mientras yo fui estudiante, yo me gradué y después hubo elecciones. Terminé esa representación, salí y me gradué de abogado y en el 2014, a mediados de año, entré a la oficina de Jorge y ahí estuve varios años haciendo política, pues digamos como abogado y apoyando el trabajo que en esa época hacía Jorge en la asamblea y haciendo política en el Oriente y haciendo política en Medellín. Ahí trabajamos muy duro con la gente de los barrios, con la gente de Naranjal, con la gente del tranvía de Ayacucho, con la gente de Ruta N y de toda la zona de Sevilla, con los taxistas, tuve un trabajo importante, con la Unidad Nacional de Artistas. Con los venderos ambulantes, con la UGTI, asesorar la UGTI. Claro. Entonces, digamos que durante muchos años estuve haciendo política, ya no electoral, sino en el trabajo de base. Y bueno, llegó un momento, eso fue el año 2019, en el que conversando con usted y con otras personas, pensamos en que era oportuno ir a las elecciones en el Carmen. Yo, de hecho, llegué muy tarde a ser candidato. O sea, cuando yo dije que iba a ser candidato, prácticamente quedaba una semana para inscribirse. Me inscribí en la candidatura del Consejo del Carmen y gané la primera vez que me lancé. Y la segunda. Y me volví a lanzar y casi la duplicamos. No alcanzamos a duplicar, pero bueno, digamos que el resultado fue, no sé, por un 80% más de votos que la vez. Eso da cuenta, Alejandro, de una buena gestión en los cargos que has desempeñado. Pero yo tengo mucho interés que le contemos a la gente una cosa que a mí me impactó el día que presentamos tu candidatura ante activistas de todo el departamento. Un tema que poco o nada se ha explorado en el público, los distintos tipos de rebeldía. ¿Y por qué no nos cuentas esa historia de un joven ponquero que decidió ser ponquero del ala más rebelde del punk? ¿Y por qué era el ala más rebelde? Porque es una historia que hay que contárselo a la gente. Esa es una cosa que a mí me pasó, que incluso tengo muchos amigos punks en el Carmen, que pues hay muchas corrientes dentro del punk. Y que nunca me han visto como un punkero. Yo tuve una época en la que tenía 13, 14 años, esa misma época en la que entré a la política, que comencé a escuchar punk y que tenía que ver con esa rebeldía y con la insatisfacción, con un mundo que es que de verdad te ofrece muchas tristezas, muchas desilusiones. Uno sale a la calle y ve gente aguantando hambre, gente mendigando, gente con enfermedades que no la atiende las EPS. El país es un país muy triste, ¿cierto? Y eso lo tira uno para abajo. Y entonces ahí aparece la música, pues yo no solo escucho punk, yo escucho mucha música, pero entonces aparece el punk y yo creo que, y esto se lo digo muchas veces a la gente, que yo creo que a mí me salvó una cosa y fue encontrar dentro del punk una ala que se llamaba el straight edge. Straight edge, como el español, el ruta o el camino derecho. El camino recto. El camino recto. Ya. Y eso es cero moralista, o sea, no es como del moralismo, de, ay, no, ¿qué tal tomar? No, sino que es una actitud ética que dice, bueno, un mundo que ofrece tanta desilusión, la oferta de este mundo es drogar a la gente, drogarla, emborracharla, embrutecerla, tenerla como apagada. Y lo más rebelde que uno puede hacer es estar en la política, es no tomar, no consumir drogas y disfrutar la música, digamos, pues como sobrio.
Y eso fue importante en mi vida porque pues yo tomé la decisión de que si escuchaba la música que escuchara, no iba a estar. Esa era tu cosa. De vicio, sí. ¿En el punk se dice punk o punk? Se dice punk, pero pues a mí me gustaba decirle punk. En el punk, pues a mí me gustó mucho esa corriente y años después encontré otras figuras que han sido pues muy importantes en esa corriente. Un caricaturista italiano que a mí me encanta, Cero Calcare, que es full de la corriente del stretch edge. Y bueno, entonces esto para hablar de la rebeldía. A uno le echan el cuento de que el rebelde es el que más grita, el que vamos a quemarlo todo, o el que más se droga, o el que más sale de fiesta. Y bueno, eso tiene un componente de rebeldía. Pero en un mundo que está tan llevado del puta, lo más rebelde es ser serio. O sea, lo más rebelde es estar como decir, listo, pero esta realidad no me gusta para nada. ¿Qué hay que hacer para cambiar? Por eso hemos concluido una cosa que también vale la pena reiterar. En el caso de Jorge Enrique Robledo, nuestro candidato al Senado, y en el caso de Sergio Fajardo, nuestro candidato a la presidencia, son unos rebeldes absolutos. Rebeldes porque hoy ser decente, pregonar la decencia, no juntarse con bandidos para hacer política, es nadar contra la corriente y es ser de una rebeldía absoluta y de un valor inconmensurable. El cuento que le echan a uno y el cuento que echan los amigos del gobierno es que uno para poder ganar se tiene que juntar con bandidos. Si no nos juntamos con bandidos no ganamos. Y ustedes no van a ganar nunca porque no se juntan con los malos. No, vamos a ganar sin juntarnos con los malos, porque justo la política que queremos desarrollar es que los malos no gobiernen al país, los bandidos no estén manejando los recursos públicos, los bandidos no manejen la contratación o si no, no quedamos. Yo creo que ese es un tema que hay que anexarlo al tema que tú mencionas de esos ponqueros que ya me cayeron bien desde que vos lo mencionaste, aunque yo no soy de esa época. Hay muy poquito, realmente no es como una corriente muy masiva dentro del punk, pero es muy importante, pues, y yo creo que es una muy respetable. Pero además, lo que usted dice, yo creo que esto es importante. Carlos Gaviria decía algo así, yo ahorita no recuerdo la frase exacta, pero que es que en momentos en los que es más honesto, más decente, preferir la derrota. O sea, es mejor perder haciendo las cosas decentemente que ganar haciéndolas de manera corrupta. Y yo creo que si ese es el costo en la política, y por ejemplo yo ahora que estoy en una campaña, si el costo de la política que nosotros hacemos es no ganar las elecciones, pues es mejor, es más satisfactorio que ganarlas a cualquier costa. Por eso Aunque yo lo interrumpí, aunque estamos trabajando para ganar, o sea, la idea es ganar la curula de la cabeza. Es que estoy rescatando una frase suya que dijo en un video que la decencia también consigue votos, también gana votos la decencia. Tiene que conseguir votos. Este país es un país, la gente es decente. Lo que pasa es que la han corrompido y le han puesto como un paisaje que no se va a mover, el de la corrupción. Sí, Jorge. Y vea, y eso yo lo he estado insistiendo mucho. Vamos a demostrar que la decencia pone votos, porque yo creo que la gente está muy mamada. En Colombia la gente está muy mamada y es una cosa que uno siente en la calle, que uno sale y la gente dice, es que no hay seriedad en la política, los políticos dejaron de ser gente seria. Bueno, aquí no ha habido mucho serio en la política, pero digamos que algo ha habido en otros momentos y la gente dice, pero ¿qué pasa pues? Que no sale nadie serio, sino que están ganando los que dicen más locuras, los que salen con más bodas, los más carrones, ¿no? Pues los Julián Bedoya, los Abelardo de la Estrella. O sea, pues es como de la locura al poder, ¿cierto? Y yo creo que la gente está muy cansada de eso. Y ofrecerle a la gente una salida honesta, decente, seria. Que uno le diga, vea, es que los problemas del mundo son mucho más complejos, no caben en un grito, en una consigna. Esto toca desarrollarlo con prudencia, escuchar a la gente. Eso yo creo que es un lenguaje mucho más suavecito y de pronto no dará para poner el titular en los periódicos y para que digan candidato a la Cámara, dijo no sé qué barbaridad. Probablemente no dé para eso, pero yo creo que sí le llega a la gente. Y estamos en un trabajo serio, pues también de hacer una pedagogía. Pero es que yo creo que lo que debemos insistir es que es donde está la verdadera rebeldía. Rebelarnos contra el estado de cosas que ha normalizado la corrupción con paisaje absoluto de la política. Pero vea, yo quiero, Alejandro, que abordemos un tema que también poco conoce la gente de usted. Yo he tenido la posibilidad en estos días de estar, pues estamos en la campaña juntos y de ver la enorme capacidad de ser sensible a los temas artísticos, literarios y musicales. Yo creo que la gente no sabe que usted es músico y que usted además es un literato y que además hace
ha sido un lector voraz, porque no nos cuenta esa visión suya de los temas culturales y la literatura. Sí, o sea, yo me crié en un ambiente muy cultural, mis papás son profesores, mi mamá es una mujer que lee mucho y escucha mucha música, mi papá también es muy buen lector, ahora leen menos que antes, pero todavía leen bastante. Y tuve la fortuna de tener una biblioteca en la casa, que creo que eso no lo tienen todos los niños de este país, ojalá pasara. Entonces yo empecé a leer desde muy chiquito y eso es una cosa pues que es como transversal en mi vida. O sea, a veces cuando pues yo tengo muchos amigos de muchas cosas y entonces me molestan con lo de la política porque me dicen no te vemos como tal en la política, que te vemos más escribiendo, tocando guitarra, tocando piano. Y sí, realmente mi vida está llena de muchas cosas y yo creo que yo he sido muy un generalista, o sea, yo nunca me he dedicado a una sola cosa de lleno en la vida. Me he dedicado a la academia, soy magíster en filosofía, o sea, escribí una tesis en filosofía que además una tesis en mística y en poesía, o sea, es una cosa que va por otro lado de la vida. Toco piano, hace muy poco aprendí a tocar piano, hace unos 4 años. Toco guitarra desde que tenía, no sé, como 12, 13 años. Canto, pues me gusta, no soy muy bueno, pero me gusta mucho cantar. No soy un super músico, pues, pero me he dedicado toda la vida como a esas cosas. Veo mucho teatro, veo mucho cine y leo mucho y esa es una cosa pues que sobre todo no la he hecho nunca como para sentirme mejor que nadie, sino porque de verdad es algo que me conmueve mucho, pues, y me lo disfruto con mucha pasión. Es algo que me hace sentir muy bien y que me alegra mucho la vida. Hombre, aquí nos podemos quedar todo el tiempo del mundo, pero el tiempo apremia. El tiempo de televisión no Es muy caro. Vamos, yo quiero que también Alejandro nos ayudes con una cosa para hacer, pero debe ser sintético porque ya estamos cortos de tiempo. Tú has dicho que tienes de llegar al Congreso una serie de propósitos de luchas para librar allá el Congreso, luchas que tienen que ver con lo legislativo, desde luego, pues el control político, la persecución a los corruptos, en equipo con Jorge Robledo, que eso está perfecto, que es un lado, y si es con Fajardo es un equipo más poderoso porque es desde la presidencia de la República, como en el propio presidente encabezando el Comité de Lucha contra la Corrupción, eso está claro para nosotros. Pero también tienes unos aspectos legislativos que has dicho que tú tienes el interés específico en eso. Entiendo que ahí hay otros candidatos a la Cámara que han sugerido que metamos también lo de salud, lo de la formal, pero porque contémosle a la gente que usted finalmente es el que va a ser representante de la Cámara, no yo. Digamos que nosotros hemos venido construyendo, pero por ejemplo, hicimos un documento de propuestas cuando inscribimos la candidatura y en el camino han aparecido más, porque también hay una cosa y es, en esto hay que escuchar mucho a la gente, hay gente que sabe, y es transversal a las propuestas y es esto, muchas de mis propuestas tienen que ver sobre todo con abrir espacios para que haya un gran diálogo nacional en torno a ciertas cosas. Por ejemplo, aquí tiene que haber un gran diálogo nacional con las universidades, con los jueces, con los abogados, con los fiscales, con la gente que está relacionada con la administración de justicia, para hacer, por ejemplo, una reforma, promover una reforma a la justicia seria y una reforma general al derecho seria que permita tener, primero, procesos más eficientes y descongestionar, mejorar los recursos para la rama judicial para que haya más gente, pero además simplificar los procesos. No tengo un código de procedimiento que se llama el Código General del Proceso. Se supone que ese iba a resolver y que ese era el código para todo. Y ese código terminó siendo solo por unas cosas, porque sigue vigente un código laboral, sigue el código administrativo, sigue el código de procedimiento penal. O sea, seguimos sin tener un procedimiento general y yo creo que eso, por ejemplo, complica las cosas, pero además tenemos una hiperinflación normativa. Una de las propuestas es sistematizar el derecho. Hacíamos la cuenta, por ahí leímos un estudio que dice que en Colombia podemos tener 6 millones de normas vigentes. 6 millones de normas. O sea, si hablamos de artículo por artículo. O sea, de artículos vigentes. O sea, hay una norma por cada 60 habitantes, por cada... Sí, eso es una locura. O sea, no hay abogado que la sepa. No, pues. O sea, entonces, por ejemplo, y hay unas que se contradicen con otras, que toca entrar a mirar. Si uno revisa, más hay un montón de reglas y subreglas. Por eso ya dice que en Colombia, si hay 3 abogados, hay 10 opiniones. Hay 10 conceptos jurídicos. Es que es muy difícil. Y entonces, por ejemplo, un trabajo que tendríamos que hacer es sistematizar el derecho. Yo creo que, y eso no puede ser un solo congresista diciendo, vea, este es el proyecto de código, pues sí. Pero sentarnos y hablar con la gente y construir unas reformas serias a la ley.
también hemos propuesto una cosa, destrabar unos recursos que hoy están en fiducias, por ejemplo, proyectos que están siniestrados hace 10 años y la fiducia tiene toda la plata, el Estado paga administración, recibe unos poquitos intereses y esa plata congelada. Se calcula que hay 120 billones de pesos ahí. O sea, es una cosa. Fiducias. Y quietos. Ese dato, ese olio, claro. O sea, y el gobierno pidiendo plata. El gobierno pidiendo plata y hacer reformas tributarias. Entonces, ahí hay una plata que hay que revisar, pues no toda se puede gastar, pero por ejemplo hay que mirar cuáles son las leyes que están impidiendo regular eso y organizarla. Y nos han aparecido otras ideas nuevas. Por ejemplo, la presentamos en un video hace días, excluir del IVA toda la cadena de producción de libros. O sea, que no solo sea exento de IVA la venta del libro, sino toda la tinta, el papel, el trabajo pues en torno al libro, que eso puede mejorar la industria nacional en ese sector, o cosas como recientemente sacar una iniciativa de ley que saque el salario mínimo como criterio de indexación de precios en Colombia, por ejemplo, la vivienda de interés social, las pensiones máximas que hoy están en 25 salarios mínimos, hasta el año pasado la pensión máxima era 35 millones y hoy es de 50, o sea, hay que revisar las multas de tránsito. ¿Qué vueltecita le hizo el gobierno a las megapensiones? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, promover una reforma de ley seria, que cambie ese criterio de indexación y que diga, no, se indexa con el IPC o una serie de cosas, y al revés, por ejemplo, que las pensiones de la gente pobre no se indexen con el IPC, sino con el salario mínimo. Es una cosa que también habría que revisar y promover. Bueno, y hay muchas otras propuestas. Seguro en estos días vamos a organizar un poquito como más cosas de esas en las redes sociales. Y sí, que podemos hacer unos programas sobre algunos temas específicos. Pues yo quiero decir que con lo que le he oído a Alejandro, va a ser un excelente congresista, porque tiene en la cabeza dónde va a enfocar su acción, en qué cosas cree que puede ser útil un congresista para la gente y que desde luego, como todos los que hemos trabajado en esto, acompañando las movilizaciones, las luchas, las demandas, las exigencias de la gente y acompañando la defensa de sus derechos. Yo creo que eso es clave. Pero creo que nos falta un ingrediente clave, Alejandro. Sí. ¿Cómo se hace para votar por usted? Ese se me olvida todo el tiempo. Nosotros estamos en una coalición que es Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, una coalición que armamos para lograr tener curules, porque solo no nos daba. Yo le digo a la gente mucho, la franja azul, roja, morada, y como mnemotécnicamente el azul y el rojo dan morado, pues para que sepa un poquito de colores, entonces azul, rojo, morado, pues es una forma de recordar, que además para la Cámara de Antioquia está de segunda, muy rápido encontrarla. Y el número mío es el 110. ¿Por qué? Porque como estamos en fórmula con Jorge Robledo, que es el 10 en la misma coalición para Senado a nivel nacional, entonces Jorge Robledo es el 10, y es muy fácil de recordar. El 10, que es el número de los cracks, de James, del pibe Valderrama, de Messi, de Maradona, Pelé. De Pelé. Eso por un lado, ¿cierto? Y el 110, que es lo mismo, pero con el 1 adelante, es la misma cosa. Y Jorge, yo quiero decir una cosa importante. Este trabajo para mí es muy bonito porque no es un trabajo que esté haciendo yo como una cosa personal, como un proyecto mío, sino que esto es un proyecto colectivo. Nosotros trabajamos en equipo y para mí, yo creo que la cosa que más me ha animado a estar en la campaña es ver el ánimo de los amigos con los que hemos hecho política toda la vida. O sea, pues porque yo digo, vengo desde los 14 años haciendo esto y casi que desde los 17, 18 años me empecé a juntar con este sector en el que usted ha estado toda la vida. Y llevo muchos años pues acá dándole a esta cosa. Y es muy bonito ver cómo esto es un proyecto colectivo, cómo estamos trabajando en equipo, y creo que eso además es lo que nos da toda la posibilidad de salir elegidos. Es muy difícil, hay que sacar una gran cantidad de votos, pero creo que pues solo sería imposible, y estamos en un trabajo que de verdad para mí es muy emocionante con la gente que nos acompaña, mucha gente que ve el podcast, que nos ha conocido a través del podcast y que se ha unido a la campaña. Entonces sí, para mí pues eso es un motivo de mucha alegría. Y creo que si ganamos, esa es la razón por la que ganamos, porque trabajamos juntos, porque somos muchas personas en este departamento jalando para el mismo lado, y bueno, estamos en ese trabajo. Bueno, ya hicimos aquí el lanzamiento al agua, a la piscina de la lucha electoral de Alejandro. Este podcast, Política
al grano, lo transmitimos por Instagram y por YouTube y Spotify. y por Spotify, o sea, Señor. por Instagram y por Spotify, por esos dos canales. YouTube y Ay, por YouTube, perdón, por YouTube, es que yo soy poco de la prehistoria. Por YouTube y por Spotify nos pueden ver y escuchar Política al Grano. Entonces, nos despedimos hasta el próximo episodio y yo le voy a proponer a Alejandro que tratemos temas de aquí al día de las elecciones puntuales sobre lo que vamos a concentrar una vez elegido la Cámara de Representantes. Y la idea es que ganemos o perdamos, este podcast va a ser... No, el podcast ya nos tiene más enamorados y más comprometidos y hay gente que nos dice que cuidado acaban el podcast. No lo vamos a acabar. Este no es un podcast electoral. No. Este es un podcast para entretenernos y para hablar de cosas serias de la política nacional de una manera amable, de una manera al calor de una buena taza de café, como lo hemos señalado. Y agradecer entonces al equipo que nos ayuda en la producción, a Juliana Bernal que está en la dirección en la cámara, a Juan Zuleta, a Julián Munera que está en el sonido, a Luisa Margarita Asa que también nos acompaña con otros aspectos del técnicos del podcast. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a quienes nos ven. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.